1952, Berlín. Décadas después del final de la guerra, las calles frías todavía guardaban ecos de gritos y pasos de botas. Un periodista joven, de nombre Emil, exploraba un edificio semiderruido en busca de material histórico para un documental. Entre los escombros, una caja de madera ennegrecida llamó su atención. Tenía grabadas las iniciales WA y el año 1945. La capa de polvo hacía pensar que nadie la había tocado en al menos una generación. Emil la abrió con cuidado, sintiendo una mezcla entre respeto y curiosidad. Dentro, doblada con precisión militar, una carta descansaba junto a fotografías en blanco y negro de soldados posando en trincheras. En la esquina inferior, una firma apenas visible, Wilhelm Adler. Emil conocía ese nombre. Era el del general considerado uno de los grandes héroes del último conflicto europeo, un símbolo del honor nacional. La carta parecía personal, escrita con una caligrafía firme pero emotiva. En el sobre se leía claramente, para mi querido Karl. El periodista frunció el ceño. Ese nombre no figuraba en ningún archivo histórico. La tinta estaba desvanecida, pero bastó una línea para sentir que había algo allí que jamás había sido destinado a ojos públicos. Emil comenzó a leer, y cada palabra lo acercaba más a un secreto enterrado bajo décadas de silencio. Las primeras frases hablaban del frente, del dolor, de los hombres que caían día tras día, pero pronto el tono cambiaba. Te pienso incluso cuando el eco de las bombas intenta borrarte, decía uno de los fragmentos. El periodista se detuvo. Aquello no era una simple carta militar, era una confesión, una declaración de algo que en 1945 habría significado la ruina, la humillación y posiblemente la muerte. Wilhelm Adler no escribía como un comandante a un subalterno, escribía como un hombre desesperado por ser recordado por alguien a quien amaba. Emil sintió un nudo en la garganta. Si esta carta se hacía pública, reescribiría la imagen de un héroe nacional, y sin embargo, había algo sagrado en esas palabras que pedía silencio. Mientras el periodista sostenía la carta, el sonido de su respiración se mezclaba con el tic-tac de su reloj. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo los restos de una ciudad que todavía cicatrizaba. Decidió fotografiar el documento y volver a su redacción. Cada imagen que veía en la pantalla reforzaba la autenticidad del hallazgo. El papel amarillento, el sello militar, la firma repetida de Wilhelm Adler. Buscó detalles del general en los archivos digitales. Nacido en 1912, condecorado por su valentía en el frente oriental, sobreviviente de ataques donde la mayoría de sus hombres murieron. Retirado después de la guerra, murió en silencio en 1969 sin dejar descendientes directos. Apenas una sobrina nieta vivía en una pequeña ciudad de Baviera. Emil decidió rastrearla. Pero antes necesitaba entender. La carta no podía leerse sin contexto, pensó. Si quería contar esa historia, debía recorrer los pasos del general. Así empezó a leer los fragmentos borrados, descifrando con lupa cada palabra perdida. Karl, quiero creer que, si el cielo existe, podrá perdonarme por amarte de este modo. Emil se llevó la mano a la boca. El general había amado a un soldado. En plena guerra, en el corazón de una de las instituciones más conservadoras y crueles que existieron, Wilhelm Adler había desafiado al mandato del deber por un sentimiento imposible. El periodista sintió una oleada de respeto. Aquello no era un escándalo, era el retrato de una tragedia humana. Aún así, sabía lo que aquella revelación causaría: artículos, debates, insultos, negacionistas. Su carrera podría despegar o hundirse, pero no podía ignorarlo. Tenía que encontrar más. En los días siguientes, Emil recorrió archivos militares, entrevistó a historiadores y excombatientes, hasta que uno de ellos, un anciano de 87 años, mencionó el nombre Karl Weiss. Sí, me suena. Era mecánico. Trabajaba con el general en el frente oriental. Desapareció tras un bombardeo en el 45. Esa frase fue suficiente. El periodista sintió que las piezas comenzaban a encajar. Anotó cada detalle, cada testimonio. Una noche, al releer la carta, encontró algo que no había notado antes. En el reverso del papel había un dibujo pequeño, hecho a lápiz. Dos siluetas frente a una línea de horizonte destruido. Una de ellas parecía arrodillarse frente a la otra. Y debajo, 3 palabras apenas legibles: perdóname por sobrevivir. Emil cerró los ojos. No podía haber un resumen más poderoso de lo que significaba cargar con amor y culpa en tiempos de guerra. Empezó a escribir notas para un artículo, pero cuanto más escribía, más percibía que la historia no le pertenecía solo a la prensa. Aquello tocaba lo humano, lo universal.
Un amor escondido entre explosiones, el miedo al juicio, la soledad del silencio. Pensó en su abuelo, también soldado, que nunca habló del frente. ¿Cuántas verdades como esta se habían perdido bajo los escombros de la historia? Mientras reflexionaba, recordó la existencia de la sobrina nieta del general. Decidió escribirle. La localizó en un registro civil bajo el nombre de Anna Adler. Vivía sola en una casa antigua rodeada por montañas y abetos. La contactó explicándole que había encontrado algo que pertenecía a su familia. Pasaron días antes de que ella respondiera con pocas palabras: no quiero remover el pasado. Mi abuelo merece descansar. Pero la curiosidad pudo más. Una semana después, aceptó recibirlo. El viaje hasta Baviera fue largo y silencioso. Emil observaba por la ventana del tren los campos cubiertos de escarcha, imaginando las voces de los soldados que alguna vez cruzaron esas tierras. Al llegar, una mujer de mirada serena y cabellos plateados lo esperaba en el andén. Ana lo llevó hasta su casa sin una palabra. En la sala había retratos antiguos de Wilhelm Adler en uniforme, siempre serio, siempre imponente. Emil colocó la carta sobre la mesa. Ella la miró en silencio. No tocó el papel de inmediato. Parecía debatirse entre la incredulidad y el miedo. Cuando por fin se atrevió a abrirla, el aire pareció detenerse. Leyó en voz baja, las manos temblorosas. Las primeras lágrimas cayeron al llegar al nombre de Karl. Emil entendió que ella nunca había oído hablar de él. Cuando terminó, guardó silencio largo rato, mirando el fuego de la chimenea. Entonces dijo algo apenas audible: siempre pensé que mi abuelo era un hombre frío. Ahora lo entiendo todo. Esa noche, mientras cenaban, Ana contó que de niña escuchó rumores vagos sobre un soldado desaparecido con el que el general pasaba mucho tiempo. Nadie hablaba de eso, y cada vez que preguntaba, su madre cambiaba de tema. Era un tabú, explicó. Emil le mostró las fotografías encontradas junto a la carta. En una de ellas, un joven sonriente con gorra levantando una taza de estaño saludaba a la cámara. Detrás de él, Wilhelm Adler lo miraba con cariño evidente. Ana se sorprendió. Nunca vi esta foto, dijo. Era la primera vez que veía esa expresión en el rostro del general, humana, cálida, distinta de todas las imágenes oficiales. Guardó silencio un momento y luego añadió: quizás él solo quiso que alguien lo recordara sin uniformes ni medallas. Ana guardó la carta con delicadeza, como quien protege algo más valioso que el oro. Dijo que necesitaba tiempo para decidir qué hacer con ella. Emil asintió, comprendiendo que esa decisión no era sencilla. Le agradeció por haberle permitido leerla y prometió respetar cualquier decisión que ella tomara. Sin embargo, al regresar a su hotel en Múnich, la inquietud lo perseguía. Sentía que la historia aún no estaba completa. Había algo más escondido, algo que se intuía entre las líneas del texto. Releyó los fragmentos fotografiados y descubrió que en el margen inferior de una página se mencionaba un lugar: Campamento de Rastenburg, noviembre del 1944. Ese nombre lo impulsó a investigar. Descubrió que en ese campo se realizó una retirada caótica durante los últimos meses de la guerra. Muchos soldados desaparecieron allí, incluido Karl Weiss. Emil viajó hasta el sitio. Hoy solo quedaban ruinas cubiertas de hojas y un silencio estremecedor. Caminó entre los restos, imaginando a Wilhelm y Karl patrullando la zona, compartiendo cigarrillos bajo el sonido lejano de los cañones. En una esquina, encontró una placa oxidada con nombres borrados por el tiempo. Pasó el dedo sobre el metal frío hasta distinguir dos iniciales todavía visibles: WA y KW. El viento sopló fuerte en ese instante, como una respuesta. Sacó su cuaderno y anotó todo. Pensó en cómo la historia se negaba a morir, apareciendo cuando menos se la esperaba. De regreso, llamó a Anna para contarle lo que había encontrado. Ella escuchó en silencio. Parecía emocionada, pero también temerosa. No sé si quiero que todo esto salga a la luz, le dijo. He pasado mi vida creyendo en un mito, y ahora descubro que detrás de ese uniforme había sangre, lágrimas y amor. Es demasiado. Emil la entendió, pero también sentía la responsabilidad de preservar esa verdad. Prometió que no publicaría nada sin su consentimiento. Aquella noche escribió en su diario: algunos héroes no mueren en la batalla, mueren en el silencio de su propio corazón. Los días siguientes, Ana comenzó a escribirle por correo. Sus mensajes eran reflexivos, llenos de preguntas sin respuesta. Le confesó que había releído la carta una y otra vez, buscando entender a su abuelo. Decía que cada frase la hacía llorar. Era un hombre atrapado en sus propias decisiones. Lo educaron para no sentir y terminó sintiendo más que nadie. Emil le respondió que quizás esa era precisamente la razón por la que necesitaban contar la historia, para que otras generaciones aprendieran que hasta los héroes pueden amar en secreto.
Un mes después, Anna invitó a Emil de nuevo. Había cambiado. Su rostro mostraba determinación. Le contó que había decidido donar la carta y las fotografías a un museo de historia contemporánea, pero solo si se presentaban con respeto, sin morbo, sin juicios. No quiero que recuerden a mi abuelo por con quien amó, sino por haberse atrevido a amar en medio del horror, dijo. Emil aceptó y juntos planearon el anuncio. Mientras organizaban el material, él notó un detalle: en el reverso de una de las fotos, se veía un número de serie militar seguido de la frase orden confidencial. Consultó a un contacto historiador, quien le explicó que ese número correspondía a un informe desaparecido de 1945, la investigación sobre la desobediencia de un oficial que habría alterado órdenes para salvar a un soldado raso. El nombre del oficial nunca fue revelado, pero ahora todo encajaba. Wilhelm Adler había sido investigado por salvar a Karl Weiss, probablemente sacrificando su propio rango. Esa noche, Anna y Emil se quedaron mirando las llamas de la chimenea mientras la nieve caía afuera. Tal vez fue su forma de redimirse, dijo ella. Salvarlo, aunque eso significara condenarse. Emil asintió, y escribir la carta fue su manera de sobrevivir al silencio. Ambos comprendieron que estaban siendo testigos de algo más que un relato de guerra. Era una historia sobre humanidad. Antes de dormir, Anna le entregó una caja pequeña con una cinta azul. Pertenecía a él, dijo. Dentro había una condecoración de hierro y una pequeña moneda partida al medio. Karl tenía la otra mitad. Esa imagen quedó grabada en la mente de Emil como símbolo de unión imposible, dos mitades separadas por la historia. Los días pasaron y el museo aprobó la exhibición privada. La noticia del hallazgo comenzó a filtrarse a la prensa. Los titulares insinuaban escándalo, pero Emil insistió en mantener la dignidad del relato. Cuando llegó la fecha de la presentación, la sala estaba llena. Historiadores, periodistas y veteranos se reunieron frente a una vitrina donde descansaba la carta, protegida por vidrio. Anna pronunció un discurso breve y tembloroso. Hoy recordamos que incluso en los tiempos más oscuros, el amor fue un acto de valentía. Mi abuelo no solo luchó en una guerra exterior, también en una interna, y en ambas fue un soldado. El público guardó silencio absoluto. Nadie se atrevió a aplaudir al principio. Era como si todos entendieran que se encontraban ante algo sagrado. Después, uno de los historiadores se acercó a Emil y le dijo: esta carta no cambia su legado, lo completa. Aquella frase le quedó resonando. Publicó un artículo al día siguiente con ese mismo título. La reacción fue inmensa. Algunos lo acusaron de mancillar la memoria de un héroe, otros lo aclamaron por haber mostrado su humanidad. Las redes se inundaron de debates y reflexiones. Mientras tanto, Emil y Anna observaban en silencio desde la distancia. Ella sonrió levemente y dijo: al final, lo logramos. No destruiste su historia, la liberaste. Las semanas siguientes, el museo recibió cientos de visitantes. Algunos dejaban flores, otros cartas anónimas. Entre ellas, una firmada simplemente como un viejo soldado. Decía: yo también tuve un Karl. Gracias por recordarnos que fuimos humanos. Emil la leyó con los ojos húmedos. Sabía que esa historia acabaría inspirando a muchos. Cada palabra, cada silencio de aquella carta se había convertido ahora en voz para los que nunca pudieron hablar. Una tarde, al regresar a Berlín, Emil recibió una llamada de Anna. Había encontrado algo más en la casa familiar, un pequeño diario casi destruido, cuyo lomo llevaba las iniciales WA. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer algunos fragmentos. El diario relataba los últimos días del frente. Karl ha sido herido. Lo saqué del fuego cruzado. Si sobrevivo, no podré mentir más. Mi mayor pecado fue seguir vivo sin él. Anna envió copias a Emil, quien comprendió entonces que esa confesión era más profunda que una simple historia de amor. Era la lucha entre deber y compasión. En esas líneas, Wilhelm Adler se despojaba de sus medallas y hablaba por primera vez como un hombre, no como un general. Esa noche, Emil se quedó mirando la ciudad iluminada desde su ventana. Pensó en todo lo que había vivido desde que abrió aquel viejo baúl. Recordó la mirada de Anna, las palabras del historiador, las flores en el museo, y entendió que la carta no era solo el testimonio de una pasión oculta, sino la prueba de que incluso en medio del horror, siempre hubo quienes se atrevieron a sentir. Mientras la nieve cubría los tejados, escribió en su libreta la frase que algún día pronunciaría en su próximo documental: hay guerras que terminan en los mapas, y otras que continúan en el alma. Pasaron algunas semanas hasta que el diario del general fue restaurado por completo. Emil lo recibió en el archivo del museo, meticulosamente escaneado y traducido, con las notas explicativas que los expertos añadieron para contextualizar su contenido.
La caligrafía era firme, pero salpicada por temblores en las últimas páginas, como si el propio cuerpo de Wilhelm se resistiera a seguir cargando el peso de tanto dolor. Cada párrafo era un despliegue de emociones contenidas, una confesión que parecía escrita no para ser leída, sino para liberar una culpa demasiado grande. En los primeros días del invierno del 45, Wilhelm relataba una retirada caótica, el frío, la nieve cubriendo los cuerpos, los hombres perdiendo la razón entre gritos y órdenes contradictorias. En medio del desastre, solo mencionaba un nombre una y otra vez, Karl. Me sigue incluso cuando cierro los ojos. No hay refugio ni bombardeo que logre borrarlo. He hecho cosas que no puedo contar, pero su mirada me mantiene de pie. Emil leyó cada palabra con una mezcla de fascinación y respeto. Aquello era historia viva, íntima, triste. Mientras avanzaba, notó que la imagen del general como héroe se transformaba en algo más complejo, más humano. Wilhelm no se retrataba como un mártir ni como un traidor, sino como un hombre dividido. En un fragmento escribió, el deber me exige mandar a mis hombres a la muerte, pero el amor me exige proteger a uno solo, ¿a quién obedezco? Esa frase resonó como una puñalada. Emil levantó la vista y vio a través del vidrio del archivo la figura de Ana, observándolo desde lejos. Había lágrimas en sus ojos, pero también una expresión de paz. Dijo que leer el diario le había permitido perdonar a su abuelo. Por primera vez pude entenderlo, comentó. Siempre pensé que el amor era su debilidad, y ahora sé que fue su mayor fuerza. Esa noche, cuando el museo cerró, Emil se quedó solo frente a la vitrina donde descansaban la carta y la medalla partida. Imaginó la escena final del general, ya anciano, sentado en penumbra, recordando una voz que se desvanecía con los años. Quiso escribir sobre ello, pero sintió que las palabras no alcanzaban. Aunque era periodista, entendió que algunas historias se cuentan mejor con silencio. Salió a la calle, donde comenzaba a llover, y caminó sin rumbo fijo por las avenidas de Berlín. Las luces reflejadas en los charcos le recordaban los destellos de los proyectiles que Wilhelm describía en su diario. Pensó que la memoria de la guerra seguía viva en cada esquina, en cada edificio reconstruido, en cada nombre borrado de las placas. Una semana más tarde, un canal internacional contactó a Emil para ofrecerle convertir el hallazgo en un documental. Dudó, temiendo que la historia se transformara en espectáculo. Claro, Ana lo animó, hazlo, pero cuéntala como si se la contaras a él. Sin adornos, sin mentiras. Aceptó. Durante las grabaciones, viajó de nuevo a los lugares donde Wilhelm y Karl habían estado. En las trincheras restauradas, el equipo colocó micrófonos para captar los sonidos del viento entre los agujeros del terreno. Emil leyó fragmentos del diario con voz baja y pausada. Incluso si el cielo me condena, decía uno de los pasajes, prefiero eso antes que fingir que no existió. El equipo guardó silencio. No era solo una cita, era una plegaria escrita por alguien que había comprendido demasiado tarde que el precio de amar podía ser la soledad eterna. Cuando el documental se estrenó, las reacciones fueron inmediatas. Algunos críticos lo llamaron la historia más humana de la guerra, mientras otros se escandalizaron por rescatar la figura de un oficial que desobedeció órdenes. Pero el público sintió algo distinto, empatía. Personas de distintas generaciones escribieron mensajes agradeciendo a Emil por haber mostrado que, incluso en contextos extremos, el corazón sigue siendo capaz de latir por encima del miedo. Ana lo llamó después de ver la transmisión. Creo que él estaría orgulloso, dijo con voz temblorosa. Finalmente alguien escuchó lo que quiso decir con esa carta. Días después, Emil recibió una invitación de un colegio militar para dar una charla sobre ética y memoria histórica. Aceptó con cierta aprensión, imaginando miradas críticas, preguntas incómodas, rechazos. Pero cuando terminó su presentación, un joven cadete se levantó y dijo algo que lo desarmó. Profesor, a veces nos enseñan a obedecer sin pensar. Gracias por recordarnos que la compasión también es una forma de valor. Esa noche, Emil escribió una nueva nota para sí mismo. El heroísmo no está en matar por un ideal, sino en amar a pesar del miedo. Con el paso de los meses, la carta y el diario fueron exhibidos en distintas ciudades. En cada exposición, el silencio del público era la señal de que la historia seguía provocando algo profundo. Un día, mientras revisaba los registros del museo, Emil notó una carta sin remitente enviada al archivo. Era una hoja vieja, amarillenta, escrita por una mano temblorosa. Decía, yo estuve allí. Vi cómo el general cargó al soldado herido bajo fuego enemigo. Nunca entendí por qué lo arriesgó todo por él. Ahora lo sé. No lo juzguen. Nadie puede juzgar a quien actúa por amor. La firmaba un tal Johann Müller, supuesto miembro del batallón de Adler. Emil sintió escalofríos al leerlo.
Aquella carta cerraba el círculo. Una tarde de primavera, visitó a Anna una vez más. La encontró en el jardín, podando rosas mientras tarareaba una melodía. Se veía distinta, tranquila, reconciliada. Le contó que, desde que la historia salió a la luz, había recibido cartas de desconocidos de todo el mundo. Viudas, veteranos, nietos de soldados. Todos compartían secretos similares, amores prohibidos que la guerra había silenciado. Tal vez mi abuelo habló por todos ellos, dijo. Emil la observó y comprendió que la historia había trascendido su origen. Ya no pertenecía solo a la memoria de Wilhelm y Karl, sino a una generación que necesitaba sanar. Decidieron poner fin al recorrido de la exposición con una ceremonia pequeña. En el patio del museo, Anna leyó un último fragmento del diario frente a un grupo reducido de invitados. He visto la peor cara del hombre, pero también la única que merece ser recordada, la que ama incluso cuando no puede. El viento soplaba suave sobre las banderas. Emil, a su lado, guardó silencio. Después de tantos años investigando las guerras, nunca había sentido tanta paz. Miró al cielo gris de Berlín y pensó que, tal vez, en algún lugar inaccesible, Wilhelm y Karl finalmente descansaban uno junto al otro, libres del peso del secreto. El amanecer de aquel día tenía una luz delicada, casi dorada, y el aire fresco traía un aroma a tierra mojada. Emil caminaba por las calles de Berlín con paso tranquilo, sin prisa, como si cada piedra del suelo le devolviera un fragmento de las voces que había escuchado durante meses. Desde la publicación del documental, su vida había cambiado. Recibía invitaciones, reconocimientos, pero lo que más le conmovía eran las cartas que seguían llegando, de gente común, personas que habían vivido historias ocultas, amores silenciados por el miedo o las normas de un tiempo sin piedad. Para Emil, cada carta era una nueva ventana a la humanidad que se niega a ser olvidada. En su escritorio, las apilaba en una caja, igual que la que contenía la carta original del general Adler. Y en cada una podía sentir el mismo pulso, la necesidad de ser recordado sin juicio. Una tarde gris, mientras organizaba su material, recibió una llamada del curador del museo. Le informó que la vitrina que conservaba la carta debía retirarse temporalmente por reparaciones. Propuso trasladarla a un almacén de seguridad, pero Emil se ofreció a custodiarla personalmente. No quiso dejarla sola. Tomó la carta entre sus manos con un respeto que apenas podía describir. No era solo papel y tinta, era el testimonio de una vida que había desafiado las reglas del tiempo. Al observar las letras desvaídas, recordó las palabras de Anna en la ceremonia final: la historia solo sobrevive cuando alguien decide escuchar. Sonrió, guardó la carta en una carpeta rígida y la llevó consigo a su apartamento. La colocó sobre su escritorio, junto a la lámpara, y pasó horas mirándola sin leerla, solo sintiendo su presencia. Esa misma noche, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era Anna. Su voz sonaba más débil, cansada. Dijo que no se sentía bien y que los médicos le habían recomendado reposo. Emil se preocupó. Ella lo tranquilizó, asegurándole que era solo una recaída leve. Habló largo rato, recordando pequeños detalles que habían marcado el camino que compartieron. Hay días en que pienso que mi abuelo me dejó un regalo disfrazado de herida, dijo. Gracias a ti entendí que la verdad no destruye, solo libera. Emil guardó silencio unos segundos y respondió: no me des las gracias. Esta historia también me cambió. Me enseñó que incluso quienes creemos contar el pasado, terminamos siendo contados por él. Ambos permanecieron en línea un largo silencio que no necesitaba palabras. El invierno siguiente llegó sin aviso. Una mañana, mientras nevaba, Emil fue al museo y se encontró con la noticia de que Anna había fallecido esa madrugada. Sufrió un golpe de tristeza profunda, una mezcla de vacío y gratitud. En el despacho del museo, le entregaron un sobre cerrado que ella había dejado con su nombre. Dentro, un papel con su caligrafía y una sola frase: prométeme que contarás la historia hasta el final. También había una fotografía antigua, Wilhelm y Karl juntos, sonriendo, sin armas, sin uniformes, en lo que parecía ser un día de descanso. Era la primera imagen que mostraba a ambos como lo que realmente fueron, dos hombres que se encontraron en medio del caos. Emil sintió las lágrimas deslizarse lentas por su rostro, no de tristeza, sino de alivio por saber que Anna había encontrado paz antes de partir. Durante los meses siguientes, Emil se dedicó a preparar un libro sobre todo lo descubierto. Lo tituló Cartas desde el silencio. No lo escribió como un reportaje, sino como una confesión compartida. Junto a los documentos del general incluyó reflexiones sobre la guerra, la memoria y la compasión. En el prólogo escribió: a veces la historia no busca héroes, solo testigos dispuestos a no olvidar.
Cuando el libro fue publicado, se convirtió en un fenómeno inesperado. Gente de todo el mundo lo leyó, se tradujo a varios idiomas y generó debates académicos, pero lo que realmente sorprendió a Emil fueron las reacciones personales. Parejas ancianas le agradecían por haber salvado algo que creían enterrado, jóvenes estudiantes le escribían diciendo que la historia los había hecho replantearse la idea del deber y el amor. Un año después, se organizó un homenaje en honor a Anna y al general Adler. En el museo se proyectó un video con los fragmentos del documental, la lectura de la carta original y la voz de Emil narrando el diario del general. En las primeras filas, veteranos, nietos de soldados, civiles, todos guardaban un silencio reverente. Cuando terminó, un aplauso largo y contenido llenó la sala. Emil subió al podio, miró la multitud y dijo, lo que hoy recordamos no es a un soldado, ni a un crimen, ni a un héroe. Recordamos el momento en que un ser humano eligió sentir en lugar de obedecer. Y eso, en cualquier guerra, es el acto más valiente que existe. Los presentes se pusieron de pie y el sonido de las palmas resonó como un eco de reconciliación. Esa noche, Emil regresó caminando a casa bajo una llovizna suave. Pensó en Anna, en Wilhelm, en Karl, en todos los que habían quedado atrapados entre el deber y el amor. Al llegar, puso una taza de té y se sentó frente a la carta una vez más. La abrió lentamente, como se abre una puerta conocida, y leyó las últimas líneas en voz baja. No importaba que ya las supiera de memoria, cada vez que las leía, encontraba en ellas algo nuevo, un matiz distinto de ternura o arrepentimiento. Imaginó al general escribiéndolas de madrugada, con las manos temblorosas, sabiendo que quizás nadie las leería jamás. Y sin embargo, las escribió igual, porque el amor verdadero no busca ser entendido, solo ser dejado por escrito. Esa noche soñó con la trinchera que tantas veces había imaginado, pero no había bombas ni disparos, solo un horizonte tranquilo cubierto de luz. En el sueño, dos figuras caminaban lado a lado por un campo verde, sin uniforme, sin miedo. Una de ellas se detuvo, se volvió y sonrió. Emil reconoció ese gesto. Era Wilhelm, y junto a él, Karl. No hablaron, no fue necesario. Solo se miraron como quienes al fin se reencuentran después de haber esperado demasiado. Cuando despertó, el amanecer apenas entraba por la ventana, y por primera vez sintió que la historia, su historia, había llegado a su final. Semanas después, donó la carta original al museo junto con su libro y su diario de investigación. En la placa que acompañaba la vitrina solo pidió que se escribiera una frase, aquí descansa una verdad que tardó 80 años en ser escuchada. Se alejó del lugar sin mirar atrás, dejando que otros continuaran leyendo lo que él ya había aprendido, que entre las líneas del tiempo, siempre hay alguien dispuesto a amar aunque el mundo no esté preparado para ello. El tiempo avanzó con la misma calma con que el polvo vuelve a posarse sobre los viejos archivos. 3 años después del homenaje, Berlín había cambiado una vez más. Los tranvías eran más silenciosos, los turistas más numerosos y los periodistas más jóvenes. Emil ya no trabajaba en el diario. Había decidido retirarse para dedicarse a escribir en su estudio, un pequeño cuarto lleno de libros, fotografías y recuerdos del proyecto que marcó su vida. Cada mañana se sentaba frente a la ventana con una taza de café y observaba cómo la ciudad despertaba. No había un solo día en que no pensara en Wilhelm y en Karl, en Anna y en la carta que lo había llevado hasta ellos. Pero ya no lo hacía con tristeza, sino con una serenidad que solo llega cuando una historia ha encontrado su descanso. Una mañana recibió una llamada del director del museo. Querían inaugurar una nueva ala dedicada a los documentos del alma, una exposición donde se reunirían cartas, diarios y objetos personales de distintas épocas que revelaban la humanidad detrás de los conflictos. Entre ellos estaría la carta de Wilhelm Adler, colocada ahora en el centro, como inicio de la colección. Le ofrecieron ser parte del comité de apertura y pronunciar unas palabras. Emil dudó unos minutos antes de aceptar. Sabía que al volver a verla algo dentro de él iba a removerse, pero también entendió que ese era el cierre definitivo que la historia necesitaba. El día de la inauguración el cielo estaba despejado. La sala del museo era luminosa, decorada con fotografías ampliadas del archivo. En una pared destacaba aquella cita que había pedido grabar, aquí descansa una verdad que tardó 80 años en ser escuchada. Emil recorrió la exposición despacio, mirando cada objeto como si fuera un testigo. Cuando llegó frente a la vitrina principal, la carta estaba allí, inmóvil y frágil, pero más viva que nunca. Un grupo de estudiantes se detuvo a leerla, y uno de ellos susurró, no puedo imaginar el valor que se necesitaba para escribir algo así entonces. Emil escuchó y sonrió. Esa frase bastaba para justificar todos los años de trabajo.
Durante la ceremonia, subió al escenario y miró a los presentes. No llevaba notas. Solo dejó que las palabras salieran con la voz pausada de quien ya no habla al pasado, sino al presente. Dijo que, en la historia humana, cada guerra se repite bajo diferentes nombres, pero las emociones que la atraviesan siguen siendo las mismas: el miedo, la culpa, la esperanza, el amor. Contó que Wilhelm Adler había escrito su carta sin imaginar que llegaría al siglo siguiente, y que quizás esa era la mayor lección: uno nunca sabe cuándo las palabras que escribe serán la voz que otro necesita para curarse. Terminó con un pensamiento que arrancó silencio: la historia no solo debe ser contada, debe ser entendida, y entender es amar. El público lo escuchó en silencio absoluto antes de aplaudir, y Emil bajó del escenario con el corazón en calma. Esa tarde, cuando el museo cerró y los visitantes se marcharon, pidió quedarse unos minutos más frente a la carta. Apagaron las luces, salvo una que iluminaba el vidrio. Se sentó frente a ella como quien se sienta ante un viejo amigo. Sacó de su bolsillo un sobre pequeño, lo abrió y colocó dentro una hoja en blanco con una sola frase escrita a mano: «Gracias por recordarme que incluso en la guerra, el amor también gana». Lo deslizó suavemente bajo el borde de la vitrina, como una despedida silenciosa. Al salir, la noche de Berlín lo envolvió con un aire templado y tranquilo. En los meses siguientes, comenzó a recibir correos de personas que habían visto la exposición. Un joven de Polonia, nieto de un soldado que estuvo en las mismas trincheras, le contó que su abuelo había guardado durante años una carta sin firmar dirigida a un compañero caído, y que después de ver la historia de Adler se atrevió a mostrarla a su familia. Una mujer de Francia escribió para decirle que la carta la ayudó a perdonar a su padre, un veterano que nunca pudo hablar de lo que vio. Emil comprendió entonces que el eco de esa confesión seguía expandiéndose, tocando vidas lejanas, transformando el silencio en comprensión. Una noche de otoño, mientras escribía nuevas notas en su cuaderno, el viento golpeó la ventana con fuerza. Miró hacia afuera y por un instante creyó ver dos figuras cruzando la calle bajo la lluvia, caminando una junto a la otra. Parpadeó y la calle volvió a estar vacía. Sonrió sin miedo ni sorpresa. Cerró el cuaderno y se permitió imaginar que eran Wilhelm y Karl, caminando por fin libres, reconciliados con el tiempo. Pasaron los años. Emil envejeció con serenidad, fiel a su costumbre de escribir cada mañana. Vivía solo, pero no se sentía solo. Una tarde de invierno, mientras el cielo se cubría de gris, se recostó en su sillón junto a la ventana. En la mesa reposaban su cuaderno, una taza de café y una copia encuadernada de cartas desde el silencio. Sus ojos se cerraron lentamente y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si alcanzara a escuchar una melodía muy lejana. Quizás la misma que escuchó el día en que descubrió aquella caja vieja en un sótano olvidado. Días después, el museo recibió un pequeño paquete sin remitente. Dentro había una carta manuscrita por Emil, fechada pocos días antes. En ella escribía: «Esta historia ya no me pertenece. Pertenece a todos los que alguna vez amaron en la oscuridad. Si alguna vez alguien encuentra otra carta perdida, que recuerde que las palabras no mueren, solo esperan ser leídas». Junto a la carta había una fotografía enmarcada, la de Wilhelm y Karl, sonrientes, unida a una nota que decía: «El verdadero final de una historia no es cuando se olvida, sino cuando se comprende». El museo decidió colocar esa carta al lado de la original, cerrando así el círculo. En la inauguración de la nueva exposición, una niña se detuvo con su madre frente a ambas vitrinas. Preguntó quiénes eran esos hombres. Su madre respondió: «Dos personas que se amaron cuando amar era imposible». La niña asintió y quedó mirándolos un rato más. Afuera, el sol de la tarde bañaba la fachada del museo y el aire parecía más liviano. Tal vez porque el peso del silencio, después de tantos años, finalmente se había levantado.